Nosotros queremos que las paritarias funcionen, un aumento mínimo. Y también pedirle a los que trabajan que tengamos en cuenta la situación. Tampoco hagamos pedidos desmedidos. Cuando lo rajen este uso y se quede sin protección, vamos a ir por él y por toda su familia también. ¿Y eso fue por parte del gobierno? Eso es una amenaza de Cristina Kirchner. Sí, o de la gente que la rodea, ¿no? Del grupo. ¿Tú crees que Cristina Kirchner quiere matarte? Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas noches, feliz año nuevo. Igualmente. Arrancamos con todo. Primer programa Sí, del claro. 2020 de La Rosca. Vamos a hablar de muchas cosas, pero lo vamos a dedicar al tema corrupción, que ha tenido muchas novedades en los últimos días, las últimas semanas. También, por supuesto, al caso del fiscal Nisman, que se reactualizó a partir de un documental que se empezó a difundir esta última semana. Sí. Y que provocó una necesidad de rectificación de parte del presidente Alberto Fernández en relación con declaraciones que él había hecho el 2017 Sí. sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman. Estos van a ser dos de los temas centrales, por eso esta noche invitamos a Margarita Stolbizer. Margarita Stolbizer, exdiputada, presidenta del GEM. Y digo, creo que sin equivocarme, que la persona que más denuncias hizo contra Cristina Fernández. Ya vamos a ver ese detalle cuando estemos hablando con ella. Y bueno, a ver, aparte de esto, el país funciona por otros carriles. carriles sí. también. La economía, la política, nada, de eso vamos a hablar con Daniel. Claramente ustedes se dan cuenta que hoy Nacho no está. Sí. Y Pablo de León tampoco. Están de vacaciones. Pero, merecido descanso. Pero acá sí, en La no Rosca. sé si merecido, Sí, pero bueno, descanso. merecido descanso. Pero le vamos a poner la espalda con Daniel y empezar a desgranar un poquito. Yo digo, ¿es la era del hielo? Porque desde la ley de emergencia y el congelamiento para los sistemas de movilidad jubilatoria a hoy, todo se viene congelando. Sí. Inclusive aquellos que no son del gobierno, ¿no? Porque Rodríguez Larreta hoy largó el congelamiento Congeló de subtes para y de peajes. subtes, peajes. ¿Cómo es esto? Dale, contame. Bueno, me parece que hay una preocupación de Alberto Fernández. Primero, que Alberto Fernández durante todo el fin de semana y fin del 2019, comienzo del 2020, mucha declaración económica, mucha declaración relacionado con un tema que me parece que es la preocupación de, lo dijo hoy, ¿no? Tratar de aquietar un poco las aguas en materia inflacionaria, tal vez porque el 31 de diciembre de 2019
venció el IVA cero para los productos que había dispuesto Mauricio Macri. Esto tiene un traslado sobre los precios de algunos de los productos de la canasta familiar. El aumento que el gobierno pretende al restablecer un IVA del 21% es que sea del 7% para estos productos. Ahí están, entre el 7 y el 10%. Decime, ¿en qué quedó o qué saldo quedó? Porque cuando se hizo esa reunión, este programa ya había pasado el año pasado. Sí. ¿En qué quedó esa reunión que se hizo el viernes, si no me equivoco, con todos los sindicalistas y todos los empresarios? Mira, quedó... O por lo menos los más representativos. Bueno, cuando vos le preguntabas a los sindicalistas, se hablaron del aumento de salarios que se cree que va a ser de suma fija de entre 6.000 y 9.000 pesos, que se dispondría en las próximas horas, ¿no? Se anunciaría en las próximas horas. Los sindicalistas dijeron, no venimos a hablar de eso. Venimos a hablar de un apoyo al gobierno. Los empresarios lo mismo. Che, ¿estuvieron hablando de precios? No, estuvieron hablando de un apoyo en materia de que podía lograr el gobierno para negociar la deuda externa, que como dijo el presidente Alberto Fernández el jueves pasado en La Rosca, es el principal problema que quieren encarar el gobierno y que quieren encararlo muy rápido, ¿no? Hoy hubo un tema importante respecto al tema de la deuda, y es que hubo el Tesoro, le colocó al Banco Central una letra por 1.300 millones de dólares y se pagaron los servicios de 2 bonos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo leyó el mercado? Que bueno, primero que los 1.300 millones de dólares sirven para pagar todos los compromisos de enero. Pero si le sacamos esos compromisos de los que vencen de los organismos financieros internacionales, tendrías todos los intereses hasta marzo, que es más o menos lo que se considera que va a ser el lapso en el cual el gobierno va a negociar la deuda o va a encarar la negociación de la deuda a ver si llega a algún fin exitoso. A ver, iría en dirección con lo que el propio Alberto Fernández nos declaró la semana pasada de, bueno, hay que ordenar la macroeconomía para sentarse a negociar con los acreedores. Sí, el tema es qué pones adelante, ¿no? Es como un juego de perro que se muerde la cola. Está claro que lo que tienen que tener primero es un plan económico para negociar con los acreedores, para poder decirle, mira, te puedo pagar esto. Si no querés, bueno, negociamos, digamos. Hasta ahora el gobierno lo que ha hecho es abrir un plazo hasta la semana que viene para que le presenten propuestas a los acreedores, a ver las propuestas para estudiarlas. Eso hizo un poquito de ruido en términos de, bueno, ¿qué se va a hacer? ¿Se va a ir con un plan para negociar o se va a pedir algún tipo de presentación como para ver cuáles pueden ser las ofertas para lograr lo que quiere el gobierno, 2 años sin pagar intereses, ¿no? Pagando el capital de la deuda, pero 2 años de plazo para pagar los intereses. Dejemos la deuda al lado, que es un tema que conocemos, pero yo te pregunto, porque yo tengo la sensación, ¿no? Digo, siempre el péndulo, siempre el péndulo. Digo, venimos de una época donde se liberalizaba todo. Sí. ¿No? En términos económicos hablo, tenemos la política. ¿No? El dólar libre. Pasamos a un tiempo donde todo tiene un límite, un control, una fiscalización. Mirá, vos tenés el dólar prácticamente congelado. El dólar está quieto desde después de las PASO. Ahora, ¿cómo va a ser, cómo va a ser Alberto Fernández para que pueda cumplir ese precepto o esa descripción que es muy ingeniosa, que él hacía, el de la puerta giratoria? Este tema de, bueno, es como una puerta giratoria el cepo porque es cierto que no salen, pero tampoco entran. ¿Cómo va a ser? Y no lo sabemos, pero lo que dijo él... No lo sé. No, está claro, yo tampoco lo sé. Estaría en otro lado, ¿viste? Sería millonario. Me parece que lo que hay es un dólar congelado que después de las PASO está prácticamente quieto en torno de los 62, 63 pesos, con una acumulación de la inflación de ese momento de 23%. O sea, el dólar es alto igualmente, pero está parado. Congelaste la tarifa de luz, de gas. Todo. De transportes, de colectivos. Al presidente de YPF, a los pocos días de asumir, horas de asumir, que había subido la nafta 5% y que en realidad había pedido 10% de aumento. Después se lo bajaron a 5%. Lo consultó con la Casa Rosada, vamos con 5 y vamos con 5. Bueno, ahí lo que se vio es que le dijeron no, 5 no. Ni 5. Ni 5, ni 5. Por el cual se avanzó y después se sacó el aumento de los combustibles. Tenés dólar, tarifas, nafta quieta.
Y bueno, y cuando le preguntaron el fin de semana también a Alberto Fernández, ¿qué va a pasar con el dólar quieto? Dijo, no, ya vamos a pensarlo con Martín, refiriéndose a Martín Guzmán, el ministro de Hacienda, algún mecanismo para empezar a salir. Me parece que todo esto del congelamiento va hasta el primer trimestre como para tratar de aquietar las aguas. Hoy lo dijo Alberto Fernández, ¿no? Quiero bajar un poquito la expectativa de la inercia de la inflación, tranquilizar un poco la economía, pero claro, el problema del congelamiento es que es el día después, ¿no? Claro. El problema es cómo salir. ¿Cómo salir? Bueno, exactamente. A ver, me parece también, y corregime si no es así, que en la medida en que pueda en estos meses atenuar un poco la expectativa inflacionaria y, de hecho, lograr algún resultado en términos inflacionarios, indirectamente algún beneficio para los bolsillos va a haber, más allá de los aumentos que puedan darse por decreto a los jubilados, a los privados o a los estatales. Sí, bueno, la idea es esta. Si venís de una inflación del 4,5 que habría sido la de diciembre, y lográs bajar a una inflación del orden del 2%, dándole los aumentos a las jubilaciones mínimas de los 2 bonos y el aumento salarial que se prevé de suma fija de 6.000 o 9.000 pesos para el sector privado, me parece que alguna recuperación del poder de compra del salario. Digo, aparte, todo lo que es los bonos de los jubilados, todo lo que es el bono para los beneficiarios de la asignación universal por hijo, representa unos 60.000 millones de pesos. Hay parte de los que se dedican al consumo masivo, los supermercados, los mayoristas que están esperando esa plata a ver cómo derrama en la cadena comercial y ver si puede recuperar algo la economía, que viene, obviamente, en términos de consumo muy golpeada, ¿no? Sí, claro. Bueno, otro que se comió una pared y quedó muy golpeado fue Axel Kicillof. Sí, tuvo algunos problemas. Tuvo un bautismo de fuego malo. En este caso, algunos le fue mejor. Él tuvo un bautismo de fuego malo. La semana pasada se le frustró, el viernes se le frustró la posibilidad de sancionar la ley impositiva. Él creyó que podía acordarla con Cambiemos. Hizo una conferencia de prensa que se le entendió, la verdad, muy poco. Habló mucho, pero se le entendió poco, pero no importa. Lo concreto es que dio la impresión que se apuró demasiado con el proyecto que, bueno, tiene aristas polémicas y en algún punto políticamente ambiciosas. ¿Qué fue lo más llamativo? ¿Que Cambiemos no lo haya apoyado? No tanto. No, quizás lo más llamativo resultó que los intendentes peronistas miraron el espectáculo. ¿No? Digo, y uno se pregunta por qué, porque no lo quieren. Aquí sí lo quieren, pero claro, todavía parece que algunos de ellos están un poco resentidos, porque la verdad, cuando uno cuenta las costillas del gabinete del gobernador de Buenos Aires, los intendentes no tienen, no digo poca, ninguna representación. Sí. Y esto a los hombres del conurbano peronista no les ha gustado. Pasada la piña, se pusieron un poco en funcionamiento. Sí, pero hubo 2 temas, me parece, aparte. Uno, que Kicillof intentó poner un artículo en la ley de emergencia de la provincia de Buenos Aires que establecía que en realidad la recaudación de los impuestos iba primero a la provincia y después a la nación. No, esto fue frenado claramente porque el tema es la plata primero va a la nación y después se participa con las provincias. Claro. Pero se ve que debe haber tenido algún esquema como tiene el del País Vasco, ¿viste? Sí, claro. Primero recauda, que es la diferencia con Cataluña, que Cataluña primero recauda a Madrid, después se lo da a Cataluña, y los vascos dicen, no, primero la recaudamos nosotros y después se la vamos a Madrid. Bueno, parece que ese fue uno de los temas. Y segundo, me parece que lo que no contempló es que tiene un Senado que no lo favorece, digamos, ¿no? No, bueno, por eso hoy realizó una nueva reunión con casi el plenario de Cambiemos, de la provincia de Buenos Aires. Obviamente, hubo 51 de 64 intendentes. Los más representativos estuvieron, o los de nombre más llamativo, más significativo, Jorge Macri, Néstor Benedetti, Garro de la Plata, todos esos estuvieron presentes. Fue una reunión razonable. Se centró mucho en la cuestión del proyecto impositivo que Kicillof necesita. Dice que lo necesita porque tiene vencimientos a pagar. Es cierto. Que
que la oposición dice vencimientos que en función del volumen presupuestario no son tan importantes, pero admiten que necesita el dinero. Se hablaron de muchas cosas en esa reunión. Llamó la atención dos aspectos, porque habló del hambre, habló de la pobreza en la provincia de Buenos Aires, habló de las necesidades más urgentes. No habló una palabra de seguridad. No estaba Sergio Berni en esa reunión. Muchos se preguntaban si porque el tema de inseguridad, como da la impresión, y no solo en el orden provincial, es un tema incómodo para este gobierno. Quizá porque no sabe desde qué lugar entrarle. Lo cierto es que muchos de los presentes se fueron, de Cambiemos, claro, se fueron sorprendidos por esta ausencia, por esta falta de intercambio sobre una cuestión que en la provincia de Buenos Aires es medular. Sí. No digo que la deuda no lo sea, pero el tema seguridad es medular. Dicho esto, también la semana pasada el propio Kicillof hizo una referencia a María Eugenia Vidal de viaje por Francia. Sí. Bueno, María Eugenia Vidal estuvo en línea directa por WhatsApp todas estas horas intercambiando opiniones con 3 o 4 de los intendentes más importantes que asistieron a esa reunión. Es decir, no da la impresión que la exgobernadora haya retrocedido o abandonado el territorio en el cual mandó 4 años. Sí. Es decir, sigue en esa línea de aspirantes a futuro, ¿no? Sí, igualmente me parece que hay algunas cosas de la exgobernadora que, como notas en Ezeiza, que podía haber evitado, ¿no? En el momento que se estaba discutiendo. Sí. Digo, desde lo político, como para no Es darle cierto, pasto a Kicillof. el problema es que su pareja es un periodista. Bueno, No, y bueno, no, claro. no es un dato menor, pero bueno, le ha Pobre pasado. mujer, ¿qué vamos a hacer? Otra cuestión. Sí. Claro. Pobre mujer. Podría haber elegido otra profesión. Claro, hay Bueno, tanta gente más bien. importante. Claro. Vamos a otra cuestión que dale. tiene que ver con algo de lo que vimos recién en la presentación del programa y el resurgimiento del caso Nisman. Se va a cumplir dentro de muy poco el 5º aniversario de su muerte. Asesinato según el peritaje y el fallo de la Cámara Federal. Sí. Para el kirchnerismo, dudas o suicidio, no importa. Lo cierto es que la intervención del presidente diciendo que el peritaje se había realizado sin ningún rigor científico y además no precisando algo que en verdad nadie lo precisa, y es: Gendarmería no hizo el peritaje. El peritaje se hizo en Gendarmería, pero lo hicieron peritos especializados. Pues viste que se dice mucho el peritaje de Gendarmería como si lo hubiera hecho Gendarmería. No, lo hicieron especialistas en peritaje. Lo cierto es que la Asociación de Fiscales que preside Carlos Rivolo sacó hoy un comunicado muy fuerte, muy breve, pero muy fuerte, denunciando que las declaraciones del presidente significaban una injerencia en el Poder Judicial. Derechito. No, aparte el presidente fue muy descalificador con lo que fue esa pericia, ¿no? Sí. Directamente ningún rigor. No, ningún rigor científico. Yo lo que digo es, a ver, uno atiende, de hecho es la palabra del presidente, primer punto. Segundo, uno atiende con mucha precisión cuando Alberto Fernández habla y remite a su condición de abogado penalista. Desde ese lugar quizá es muy difícil discutir. Ahora, ser abogado penalista no te habilita para ser especialista en todos. Ser perito no es, no es ir a estudiar 3 materias de derecho. No es así. Ser criminólogo tampoco. Entonces, a veces pasan estas cosas. Cuando se habla mucho y se opina demasiado, se cometen errores. Bueno, nosotros vamos Nos está esperando Margarita. Me gustaría, si puede, director, mientras vamos a ver a Margarita, que vaya poniendo algunas de las placas que tenemos sobre la situación de Cristina y las denuncias que se están sustanciando y también los juicios orales que se vienen por delante.
Margarita Stolbizer, gracias por estar. ¿Cómo le va? Gracias por la invitación. Buenas noches. Vamos a explicar algunas cosas que estuvimos viendo. La primera placa que habíamos visto refiere a la situación general de Cristina Fernández. Las otras dos, ahí la estamos viendo de nuevo. Las otras dos que vimos, particularmente referían a causas en las cuales usted ha estado involucrado, Sí. Stolbizer. Dígame, ¿está bien? ¿Falta algo? No, en general- ¿Se nos pasó algún...? A ver, las denuncias y los hechos, digamos, en muchos casos yo no lo presento como una denuncia, sino como un pedido de investigación. Yo detecto una irregularidad que me parece que podría constituir un delito, presento un escrito y digo, solicito se investigue, porque en definitiva quien dice si el hecho es o no un delito es el juez, no soy yo. Correcto. Y eso es lo que hice durante todo este tiempo. Hay que tomar algún dato que me parece que es lo que nos permite cerrar muchas de todas estas cosas, pese a que en la justicia aparecen como muy separadas. Cuando yo hice la primera denuncia, Cristina Fernández era presidenta de la Argentina, y pongo esto de relieve porque muchas cosas vinieron después de que ella se fue. ¿Año? ¿Se acuerda? 2014, sí, 2014, con la causa Otesur, que es la primera causa en la que yo detecto una maniobra realmente que me pareció muy sospechosa, porque lo que yo veo es que la sociedad declarada como propia por la presidenta de la Nación en su declaración jurada era una sociedad tremendamente trucha, irregular. No presentaba balances, no actualizaba directorio, no pagaba las tasas, que eran mínimas, y tenía hasta un domicilio falso. Perdóneme, Margarita, en esa causa está involucrada Florencia Kirchner, ¿no? En esa Florencia no, en la otra. Ah, no, Por la eso otra, ahora esa. voy a Bueno, llegar a la ¿pero otra. ¿Están unificadas o no? Ahora están Dele, unificadas, dele. claro. Yo detecto esas irregularidades, entonces lo primero que digo, una sociedad que funciona de esta manera algo está escondiendo, ¿qué es lo que hay por detrás? Esa es la sociedad Otesur en realidad. Ahí es cuando yo hago una primera presentación para que el juez investigue el accionar de los funcionarios responsables del control de esa sociedad. ¿Por qué no la estaban controlando? Y entonces el propio juez Bonadío es quien tiene la misma presunción que yo. Algo sucio hay por detrás de una sociedad que funciona así. Se ordenan una cantidad de allanamientos y demás, y ahí es donde aparece mucha documentación que es la que nosotros utilizamos como fundamento para otras denuncias, e inmediatamente después nos metimos a investigar la otra sociedad, que es los sauces. Esta sí es en la que terminan teniendo responsabilidad los hijos, porque si bien es una sociedad constituida por los padres y Máximo en el 2006, a la muerte de Néstor Kirchner, Se incorpora... claro, y Florencia Kirchner se incorpora realmente con una actividad muy efectiva, porque forma parte del directorio, toma decisiones y retira plata muy irregular. Estas dos causas están hoy juntas y la verdad es que andan bailando ahí en el medio de un tribunal, el Tribunal Oral Federal, que no termina de fijar la fecha del juicio. Sí, no termina de fijar la fecha de elevación a juicio oral. O sea, porque- está elevado, no termina de fijar la fecha del Porque juicio. también me dijeron a mí que habían sido presentados una cantidad de nuevas pruebas a realizarse. Sí, recordemos que el Tribunal Oral Federal primero rechazó su competencia. Lo que ocurre es que después la Cámara le devolvió la causa. correcto. Eso viene injustificadamente demorado. Pero a lo que voy es a que en el medio empezaron a haber otras causas. En una de ellas yo declaré como testigo la semana pasada, que es en la ¿Cuál causa es? que está en juicio oral, la causa que se llama la obra pública de Santa claro. Cruz. Claro. El otro suceso para mí realmente muy trascendente, pese a todas las, digamos, las críticas que se le hacen, es la causa de los cuadernos. Claro. Para mí hay un antes y un después de la causa cuadernos. Esas dos causas, en realidad, lo que terminan dando a las que yo inicié, que son dos causas por asociación ilícita y sobre todo lavado de dinero, es la explicación. Es lo que se denomina jurídicamente el delito precedente. Porque lo que nosotros habíamos detectado a través de la actividad hotelera y la de los alquileres de inmuebles, que es los sauces, de qué manera se lavaba plata, ¿qué quiere decir? Se la alejaba del origen sucio, ilegal del dinero, para, digamos, reintroducirla en un circuito económico
cuasi legal, digamos, dándole esa apariencia. Pero nosotros no habíamos llegado a cómo surgía ese dinero negro. Las dos causas, obra pública y cuadernos, explican toda esa etapa previa de manera muy clarita. Miren, no creo que haya muchos otros casos, sinceramente, donde el circuito de la coima, por supuesto, y del lavado del dinero sea tan perfecto, tan perfecto. En la declaración mía la semana pasada, y viendo un poco todo lo que son los elementos de la causa de obra pública, fíjense ustedes que siendo los Kirchner presidentes de la Argentina, destinaron a la provincia de Santa Cruz el 11,3% del total de la obra pública nacional. Con un simple comparativo podemos ver el abuso que había de la cantidad de dinero destinado a la provincia de Santa Cruz, porque ahora vamos a ver a dónde iba ese dinero, que recibía más dinero que toda la provincia de Buenos Aires. Toda la provincia de Buenos Aires recibió 11 puntos. Santa Cruz 11,3. Ni que hablar para abajo. Córdoba, Santa Fe están en 7, 8 puntos del total nacional. Santa Fe, por su cantidad de población y su extensión territorial, no debió haber recibido ni un punto del gasto total. ¿Qué pasaba? Destinaron eso, que fueron muchos miles de millones de pesos, y el segundo punto de la investigación, Cruz, ¿no? Santa Cruz. No, porque se cruzó Santa Fe. Perdón, Santa Cruz, Santa Fe es el que, claro, Santa Cruz es el que recibe más obra pública de todas las provincias, más que Buenos Aires. Ahora, de todo ese dinero, que fueron muchos miles de millones de pesos, el Grupo Austral de Lázaro Báez recibe el 80% de ese presupuesto. El 80 del 11, del 11,3. Sí. Estamos hablando de 20.000 millones de pesos, ¿no? Sí. Actualizado a hoy, la actualización que se ha hecho en la causa es de 46.000 millones. El 80% de ese presupuesto, las empresas de Lázaro Báez. Aproximadamente 10 empresas son las que reciben el otro porcentaje. Por lo tanto, hay una cantidad de irregularidades detectadas en la forma de la licitación, la adjudicación. Atrás de eso venían toda la atención privilegiada que tenía Lázaro Báez, que era que cobraba por adelantado. Las otras empresas cobraban a 200, 300 días, él cobraba a 30 días. Los sobreprecios que existen en las obras que recibe Lázaro Báez, la posibilidad de descontar en el Banco Nación. Él terminó armando un fideicomiso en el Banco Nación que le permitía descontar los certificados, entonces nunca ponía plata. El Banco Nación era el que ponía plata para que teóricamente hiciera las obras. Ahora, lo que nosotros investigamos en las otras dos causas es cómo Lázaro Báez, un empresario contratista del Estado, le devuelve a los que inician ese circuito de dinero a través del alquiler de habitaciones de un hotel, el alquiler de inmuebles. Lo que está muy probado además es una sociedad comercial. Entre otras cosas, Lázaro Báez amplía en un momento otro de los hoteles que tenía la familia Kirchner y termina nunca cobrando por esa obra, por lo que claramente había un pago, una compensación, ¿no? Ahora, usted se acuerda, se tiene que acordar, supongo, en estos últimas semanas o fin del año pasado, cuando Lázaro Báez hizo esa famosa declaración diciendo que lo querían hacer declarar para perjudicar a Cristina, y después cuando Cristina va al juicio y declara diciendo a los gritos: yo nunca conocí ni fui amiga de Lázaro Báez. Sí, bueno. En esa causa, en ese juicio oral, es que yo declaré esta semana y ella prestó declaración indagatoria 15 días antes, una declaración que la mostró desquiciada, ¿no? A mí me llamó mucho la atención, casi insultó a todos los jueces que la miraban ahí sin decir absolutamente nada, ¿no? La causa Cuadernos es la otra causa que termina de cerrar este circuito. ¿Por qué? Se ha descalificado mucho a esa causa. Y sin embargo la causa tiene, bueno, una cantidad de elementos de prueba que son enormes, que ya no es solamente el cuaderno, que en algún momento se trató de descalificar el cuaderno, la fotocopia del cuaderno y demás. Lo cierto es que todos los imputados, los involucrados, terminaron confirmando todo lo que había. La causa tiene cientos de
confirmaciones de lo que el cuaderno decía. O sea, a la hora a la que habían entrado a la cochera tal o a la Quinta de Olivos, quiénes eran las personas, las comunicaciones telefónicas. Hay una cantidad de comunicaciones telefónicas relevadas legalmente, por supuesto. Entonces, todo eso ha quedado confirmado. Entonces, eso explica el circuito, que es quiénes ponían la plata de las coimas, quién la trasladó, quién la cobró, etcétera. Y ahora, en estos otros dos juicios que están esperando llegar a la etapa oral, digamos, del debate oral, lo que se va a explicar es cómo hacía el circuito de la devolución, porque en definitiva los beneficios que recibían estos empresarios se devolvían en forma de coima y a través de los hoteles y del alquiler de inmuebles se intentaba legalizar o disimular el origen. Margarita, ¿usted cree que parte... No son las únicas, ¿no? Dije estas porque tienen una importancia. Son muy fuertes, muy fuertes. Se han iniciado otras causas contra Cristina, pero yo creo que la contundencia... Sí, está el tema del dólar futuro. Tienen estas... Y por algo es que estas son las que no terminan yendo al juicio oral, ¿no? ¿Cabe la posibilidad de que todo esto termine en la nada, le parece? Yo creo que la justicia llega. El gran problema que tenemos, no hace falta que yo lo cuente, estamos con resoluciones en el caso Menem, que son 20 años después. Claro. La venta del predio a la sociedad rural. Claro, por eso. Con las resoluciones que tenemos 20 años después, obvio que si uno se pregunta, ¿realmente eso es justicia? Eso no es justicia, ¿no? Ahora, lo que quiero es aportar algo también, uniendo esto con alguna de las cosas que ustedes decían también, y el tema Nisman, y sobre todo el presidente. A mí me preocupa sinceramente mucho. Bueno, a ver, el presidente nos dijo a nosotros la semana pasada, cuando lo entrevistamos, que todas las causas eran armadas. Claro, exactamente. Y yo comparto esto porque me parece lo mismo desde que lo vengo escuchando ya hace un tiempo, cuando él se para en ese lugar de profesor de Derecho Penal, como si eso le diera a él la autoridad para emitir un juicio que tenga más valor que los jueces han hecho, ¿no? Él está atribuyéndose, por eso lo que los fiscales dicen es realmente así. Hay una injerencia, una interferencia en la justicia que es brutal, es tremenda. Ahora, el presidente se atribuye, digamos, un papel que no le es propio, que es de la justicia. Él y la ministra, lo de la ministra de Seguridad, cuando salió a decir lo de... Sí, no, me parece que hay una cuota de desconocimiento importante. Muy grande, bueno. Pero el gran problema es cuando el presidente de la Nación está diciendo la pericia no sirve o hay que revisar la causa, o son presos políticos y las causas no tienen ningún elemento, porque esto es lo que ha dicho. Esto es tremendamente peligroso. Ahora, de la mano de esto, lo que digo, ¿cuál es mi otra preocupación? Es que creo que esos son los condicionamientos que ha tenido la candidatura de Alberto Fernández. Y esto es mucho más peligroso en términos institucionales y a futuro. Este hombre fue designado por la señora de Kirchner para ser su candidato en una maniobra, una decisión que muchos elogian, ¿no? Qué inteligente que fue, qué bien. Bueno, desde algún punto de vista ganó el peronismo, claro. Ahora, eso no fue una concesión graciosa, digamos, como muchos intentan, ese renunciamiento patriótico de su parte. Eso fue un condicionamiento, o fue, digamos, seguido de una cantidad de condicionamientos que tienen que ver con esto. Que Alberto Fernández haya dicho respecto de la muerte del fiscal hace 2 años una cosa y ahora decir exactamente lo contrario, tiene que ver con los condicionamientos que le impusieron. Ahora, lo que estoy diciendo, y me hago cargo de esto, es tremendamente peligroso en medio de un sistema institucional y un Estado de Derecho donde uno dice el presidente está hablando condicionado por algunas cuestiones o por su propia vicepresidenta, ¿no? Sí, y en ese sentido, bueno, la justicia pareciera que va muy pegada a la política, ¿no? O sea, toda la gente que quedó en libertad después de haber estado preso por causa de corrupción, y yendo al caso específico de los cuadernos, ¿no? Muchos que han sido testigos protegidos y que han declarado, no solo exfuncionarios, sino también de gente del sector privado, que ahora queda muy descubierta, me parece, ¿no? Sí, a ver, yo en esto tengo una opinión particular en el sentido primero, yo creo que ha habido un abuso en las prisiones preventivas, sí. Lo ha habido. Ahora, lo cierto es que no me puedo escandalizar por las prisiones preventivas de los poderosos y no escandalizarme por la cantidad de pobres que hay en las cárceles
sin ninguna condena. Porque lo cierto es que me parece que tenemos que, si hacemos una crítica a la justicia, y es válida la justicia, porque esto se resuelve no decretando la libertad de todo el mundo, sino teniendo una justicia mucho más ágil, efectiva, transparente y creíble. Bueno, eso, a ver, porque uno entra en estas contradicciones. Usted hablaba recién de los condicionamientos que significan la participación del presidente con opiniones determinadas sobre el Poder Judicial. Ahora es el mismo presidente que dice, vamos a una gran reforma del sistema judicial, y lo tiene a Gustavo Vélez trabajando en eso. Claro. A ver, Gustavo Vélez es una persona que en algún punto me merece la confianza sobre lo que puede estar haciendo, pero no me olvido cómo se fue del gobierno de Néstor Kirchner, Gustavo Vélez también, ¿no? Entonces, sinceramente me permito no creer y ser bastante escéptica sobre esto, porque además el kirchnerismo ya llevó adelante una reforma judicial en el gobierno anterior que terminó con una declaración de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia sobre la modificación de la ley del Consejo de la Magistratura, por ejemplo. La verdad es que necesitaríamos por lo menos un gobierno, un poder ejecutivo mucho más prudente en este punto. Ahora, recojo obviamente el problema de la justicia, porque muchas de estas cosas ocurren además. A mí no me gusta hablar de la justicia en términos generales, ¿no? Sí. Siempre digo, en la justicia como en el periodismo y en la política, no están los buenos y los malos de un lado y del otro. Hay gente dentro del Poder Judicial que trabaja muy bien, de manera responsable y honesta. Y hay muchos otros que están en el límite del delito. Esto es así. Ahora, que ocurran estas cosas es obviamente porque hay una justicia que no está funcionando. Cuando hablamos de del tema de las prisiones, bueno, la verdad es que la justicia es la que se debe a sí misma una reforma muy profunda, no tiene que esperar que la imponga Alberto Fernández. Se necesita una reforma judicial para tener, como dije antes, una justicia que sea eficaz, creíble, transparente. Ahora, esas reformas no se hacen desde el Poder Ejecutivo, no se hacen atrás de los administradores, digamos, del Poder Ejecutivo. Se hace de manera conjunta esto. Hoy lo de Nisman es tremendamente preocupante lo que está ocurriendo, que es que el titular del Poder Ejecutivo esté diciendo no solamente una pericia, atrás de la pericia hay una convalidación del Poder Judicial que terminó. Sí, un fallo de Cámara, claro. Claro. Sí. Lo mismo que pasa con los procesamientos. En los casos de procesamientos, en las causas de corrupción, no es el procesamiento del doctor Bonadío. La verdad es que todos los procesamientos tienen confirmación en doble instancia en la Cámara, en federal y en casación. Y el hombre este, porque es profesor de Derecho Penal, dice las causas no tienen nada. Es tremendamente peligroso lo que está ocurriendo en este sentido. Dígame, ¿qué juicio, si es que lo tiene, le merece la nominación? Es nominación, porque tiene que pasar el... digamos, efectivamente, tiene que pasar la valoración pública. Primero son 15 días, creo, ¿no? Sí, sí. Y después tiene que ir a votarse en el Senado con 2/3. Sí. ¿Qué reflexión le merece? No, tengo muchísimas reservas. Yo he sido particularmente crítica con la gestión judicial del doctor Rafecas, tanto en el gobierno de Cristina Fernández como en el gobierno de Macri. Porque lo cierto, y siempre digo algo que he podido demostrar en los últimos 4 años, que lo salvaron del juicio. Es que yo no tengo una doble moral, y que cuando las cosas están mal y son irregularidades que yo creo que son delitos, son igual si la firma uno o si la firma el otro. Y por esa razón he hecho presentaciones judiciales, algunas que cayeron en el juzgado de Rafecas y durmieron el sueño de los justos durante el gobierno de Macri, durante cuyo gobierno, también no nos olvidemos, a Rafecas, la gente de Macri, lo salvó de las causas que tenía en el Consejo de la Magistratura. Es cierto. ¿No? Porque además las cosas hay que ponerlas en su punto. También fue el juez que inició la causa Chicone contra Maduro. No. Quien inició y que hizo una buena, digamos, una muy buena tarea, pues un muy buen fiscal, fue el doctor Rívolo. Sí, claro. en aquel momento. Bueno, pero el juez actuante sí, fue Rafecas. claro. Que fueron los que el mismo Vudú en su declaración del Jueves Santo dijo eso. Ahora, la situación es esta y sinceramente es muy preocupante porque es una demostración también de decir, bueno, no nos importa nada y vamos con Rafecas porque es una persona en la que ellos
tienen hoy algún nivel de confianza. No, y lo que iba a decir también es que hay que poner las cosas siempre en su justo punto de equilibrio cuando nos horrorizamos de que pese a todas estas causas de corrupción, la cantidad de pruebas y todo, la señora sea hoy la vicepresidenta de la Argentina. También en esto digo, ¿a quién se lo debemos? A Macri. Porque la gente que votó a Macri lo votó porque quería terminar con la corrupción, con el autoritarismo. Y la verdad, si alguien lo hizo posible, fue Macri, ¿eh? Y usted en la época del macrismo, de Macri, ¿notó o percibió, como dice el propio presidente y lo dice el kirchnerismo, que el macrismo tuvo una fuerte injerencia sobre el Poder Judicial? Miren, lo que ocurre con el Poder Judicial o con la parte del Poder Judicial del que estamos hablando es que no necesitan servilletas, no necesitan teléfonos. Hay muchos que se autodisciplinan directamente, por eso di el ejemplo de Rafecas. Lamentablemente Rafecas se acomodó en los tiempos políticos a cerrar o a no mover las causas que no se debían mover. No necesitan ni que lo llamen. Yo no puedo adjudicar la existencia de los operadores que iban o venían. Yo digo que hay muchos que se operan solos, ¿eh? Usted, sobre el tema de Nisman, ¿qué pensaría? ¿Que se suicidó, que lo mataron o que no sabe? No, nunca pensé que se había suicidado y siempre pensé que lo habían matado. Lo que dejo un enorme margen de duda es sobre quién podría haberlo matado. Porque en realidad en algún momento tuve una conversación, no en la Argentina sino afuera, sobre una actuación muy decidida y muy valorada que había tenido Nisman en causas donde se investigaba Hezbollah, por ejemplo. Y no sería raro pensar que Nisman podría estar también pagando alguna factura que viniera de afuera. Tal vez es demasiado lo que digo, pero por eso lo dejo en un margen de dudas y no estoy en condiciones de hacer ninguna imputación de la muerte. Lo que nunca pensé es que Nisman se había suicidado, porque además yo en ese momento era de los diputados que estaban esperando que 2 días después fuera a la Cámara a declarar. Y yo presenté en aquel momento también porque la denuncia que había hecho el fiscal Nisman, que también porque casi no se habla de eso, y yo creo que cuando nosotros hablamos de estas cosas hay que hablar del atentado a la AMIA, y antes del atentado de Nisman existió la denuncia de Nisman. La denuncia de Nisman fue también muy descalificada intencionalmente y sin embargo era de una contundencia enorme sobre el encubrimiento del que él imputa a la expresidenta y al entonces canciller Timerman, donde además había muchos elementos de prueba sobre cuáles podrían haber sido los móviles. Y Nisman en ese momento hablaba de móviles que tenían que ver hasta con lo ideológico, planteaba en algún momento, con estrategias que tenían que ver con posicionamientos internacionales y también con negocios económicos. En aquel momento había salido una nota en la revista Veja brasilera que relataba aquel episodio, digamos, de los 2 militares retirados, desertores de Chávez, pero que contaban la conversación que habían escuchado de Chávez con el presidente iraní, donde ofrecía la intermediación para el dinero con la Argentina, ¿no? Por eso digo, me quedan muchísimas dudas sobre quién podría ser la autoría. Lo que siempre estuve convencida es que no se había suicidado. Vamos a escuchar un segundito esto y después seguimos con usted, Margarita. A ver. Al día de hoy dudo de que se haya suicidado. Dudo de que se haya suicidado. Al día de hoy dudo de que se haya suicidado. ¿Qué pasó del 2017 en adelante? No apareció una sola prueba seria que diga que a Nisman lo mataron. ¿Y qué apareció? Una pericia absurda que contradice los más elementales principios de la criminología mundial, hecha sobre un escenario montado, no sé cuántos años después de la muerte de Nisman, sin que ninguno de los que participaron de esa pericia haya estado en el lugar del hecho, en el momento en que el hecho ocurrió. Yo nunca vi una cosa igual. La verdad es que le quito toda seriedad. Esa pericia es un hecho ridículo.
A ver, primero la bestialidad de lo que está diciendo como profesor de Derecho Penal, esto de que los peritos debieron haber estado en el lugar del hecho o en el momento del hecho. Él hace una descalificación de la pericia que es pero totalmente improcedente. Es una brutalidad lo que está diciendo. Lo otro es que creo que con alguna concesión ustedes le ponen ahí en el Zócalo la rectificación. Yo diría las contradicciones, que no es la única, porque también en la campaña electoral prometía la eliminación del IVA en los alimentos de la canasta básica y hoy está recuperando el IVA en los alimentos de la canasta básica. La verdad es que son demasiadas contradicciones en muy poco tiempo, ¿no? Margarita, gracias por estar. No, gracias. Y nos volvemos a encontrar. Buen año. Buen año. Igualmente. Gracias. Nosotros hacemos un corte, enseguida volvemos con Daniel. Tenemos un truco muy largo, no se vaya. Daniel, hoy con el truco. A ver, es claro, el truco, bueno, hoy es el truco del año. Ranking de Hay que explicarlo, hay que explicarlo. Claro, Es el ranking. truco del año. Sí. Porque, bueno, hoy vamos a hacer un ranking. Exactamente. ¿Quién tuvo más? ¿Quién fue más? Primero. ¿Ancho Espada? Sí, primero, ¿cuál fue la carta que más postulantes tuvo? Sí. Esa va a ser la primera. Sí. Después, el ancho de espada. Sí. Después, Ancho de oro. el ancho de oro. Y terminamos con... Con los 4 de copa que deben ser perejiles. ¿No? ¿Por qué? No sé, digo, no lo sé. No hablamos de las personas, hablamos de una carta, ¿no? No, sí, obviamente. Obviamente, pero es una calificación dura el 4 de copa. Bueno, pero tiene que ver con alguna... En el truco, Y en el truco bajo. te va, sí, claro. ¿No? Ni la mostrás. Pero bueno, Te va, sí, bueno, directamente. vamos a empezar con el truco. Vamos. Vamos, a ver, director, arranca. Vamos a las cartas. 106 partidas de truco. 21 anchos de espada. 23 anchos de oro. 42 cuatros de copas. Hoy se definen los ganadores de cada carta. Nosotros vamos a jugar a la carta. La carta, como siempre, todas las semanas. Es el momento de orejear. Vamos a las cartas. ¿Vamos a jugar? Vamos a jugar. Ancho de espada. Los nominados son Alberto Fernández, Sergio Uñac, Gustavo Bordet. El ganador es Alberto Fernández. Bueno, a ver. de la Nación. Sí, también yo te voy a decir una cosa, no quiero ser insolente en esto. No, por supuesto. Pero competía con dos gobernadores. Pero se trata de hechos, digamos. No, está muy bien. Fue presidente de la Nación, claro. Ganó las PASO. Ganó las elecciones. Ganó La octubre. No fue al balotaje, ganó en primera vuelta. Sí. A ver, más que eso no se puede pedir. Más allá de quiénes fueron sus rivales. Esto era como cuando Scioli corría motonáutica, que corría con rivales, sí. Sí. Pero bueno. Y después lo que tuvo, que fue que dijo que iba a hacer una cosa y lo que hizo Pero fue otra. Pero es típico de los presidentes argentinos. Canedo, Sí. eso es la política. Sí. Así te lo dicen. Bueno, ¿qué es eso? Bueno, ancho de espada del año para Fernández. Alberto Fernández, el presidente. En 2019. Espero que Así es. se lo vamos a mandar mañana a Olivos. Muy bien. Vamos con el oro, director. Ancho de oro. Los nominados son Horacio Rodríguez Larreta, Gustavo Valdés, Pablo Hapkin. El ganador es Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, a ver, también era cantada. Fue el que salvó el naufragio final de Cambiemos, retuvo la ciudad, retuvo el segundo principal distrito del país, le dejó anclaje a la coalición. Sí, y aparte
reconozcamos que para nuestro programa, digamos, el ancho de oro es una carta que se hace No, variar. el que tiene ancho de oro se acomoda. Y se banca. Y mirando el futuro, Horacio Rodríguez Larreta está acomodado. Está acomodado. Tiene que pasar estos 4 años. Que pelear. Bueno, hoy tuvo una medida con esto del congelamiento del subte y con el congelamiento de los peajes. A Macri le deben doler los juanetes, digo. Pero tiene que ver también con, digamos, en determinado momento donde se está jugando la inflación y en donde está jugando el gobierno nacional una carta en términos de congelar cosas claves como la quietud del dólar, como las tarifas de luz, gas, como dar marcha atrás con el aumento de la nafta. Bueno, Horacio Rodríguez Larreta hace su aporte, jugó a su carta, un ancho de oro. Claramente jugó. Ancho de oro para Rodríguez Larreta, ancho de oro de 2019. Exactamente. Se lo llevó Horacio Rodríguez Larreta, va para Parque Patricios. Así es. Y ahora vamos con el 4 de copa. Bueno, adelante, director. 4 de copas. Los nominados son Mauricio Macri, Cristina Fernández, Hugo Moyano, Aníbal Fernández. Los ganadores son Mauricio Macri, Cristina Fernández, Hugo Moyano y Aníbal Fernández. Bueno, los 4 con 4. Sí. Hay uno que desentona. Porque la verdad que Aníbal Fernández, me parece que nos ensañamos, ¿no? Porque Aníbal Fernández, la verdad que está un poquito solamente se presentó como candidato en Pinamar y no le fue bien. Efectivamente, está muy claro que Mauricio y Cristina hicieron méritos, por distintas razones. Bueno, Mauricio perdió la elección. Como dijo Margarita Stolbizer, facilitó el retorno de Cristina como vicepresidenta. Es un argumento. Yo digo las palabras de Margarita, no son las mías. Terminó con inflación del 50%, 50 y pico. Y terminó con la economía muy mal. La economía muy mal y con indicadores sociales como la pobreza realmente mal. Y Cristina, a ver, con la parva de causa de corrupción que tiene, digo, el presidente, con todo respeto, podrá decir que han sido armadas. Yo tengo otra impresión. ¿Qué quiere que le diga? Hizo méritos también para llevarse el 4 de copa. Los 4 van a recibir la carta en las próximas horas porque la rosca es así de eficiente. Estamos arrancando el 2020 con todo. Así es. Bueno, nos vemos el jueves que viene. Sí, señor. ¿Sí? Chao, buenas noches y gracias. Gracias,